En una entrevista a un periódico inglés en marzo de 1966, John Lennon no tuvo mejor idea que decir: ahora somos más populares que Jesús. En Inglaterra, esta noticia pasó desapercibida, pero en julio de ese mismo año, la revista estadounidense Datebook se hizo eco de la ocurrencia. Así que en agosto, para la gira presentación de su disco Revolver en Estados Unidos, les estaban esperando con pilas de discos y fotos de los Beatles ardiendo. Bueno, pues aquella fue su última gira. A partir de entonces, los de Liverpool se convirtieron en una banda de estudio. Ahora, esas declaraciones no provocarían ninguna reacción. A ver, tendrían más gracia con cualquier otro credo. Pero la libertad de expresión tampoco es progreso. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Bueno, y los tuyos también. Con el paso del tiempo, lo que en una sociedad es un escándalo se llega a ver normal y al revés, lo más natural pasa a ser inaceptable. Las declaraciones de Lennon en el siglo XXI no harían pestañear a nadie. Por el contrario, un poético beso robado de los del siglo anterior sería una terrible agresión y con carácter retroactivo. Joseph P. Overton elaboró el concepto de la ventana de su mismo nombre. Este diagrama representa las ideas aceptables en una sociedad en un momento dado. El marco de la ventana se puede desplazar o ampliar para abarcar nuevas ideas que antes se consideraban radicales o inaceptables. Overton diseñó el modelo en vertical para evitar la confusión izquierda-derecha. Hacia arriba se encontrarían las ideas que ofrecían más libertad y hacia abajo las que requerían más intervención gubernamental. Vamos, como las curvas de la economía. Según Overton y sus seguidores, los políticos no empujaban la ventana hacia donde querían, sino que más bien se adaptaban al margen que les dejaban sus ciudadanos para pedirles el voto. Pero sí tenían mecanismos para influir en la opinión pública y reformar cualquier ventanal que se les pusiera por delante. Grupos de presión y medios de comunicación que, previa subvención, se encargaban de hacer calar el mensaje. Juan, el que les hiciese llegar el líder político de turno, por enfermizo que fuese. Por ejemplo, la que fuera ministra de Igualdad ejerció de portavoz de aquellos lobbies más interesados en el secuestro de la inocencia que en la lucha obrera. Pero claro, ¿cómo vendes eso cuando aún está lejos de lo impensable en la ventana de Overton? Con la técnica de la comunicación estratégica. Nena, tú di muchas veces derecho, palabra talismán que abre todas las puertas y ventanas. Otra técnica de manipulación de masas es la educación y concienciación pública. Esto no lo hace un solo charlatán. Aquí hace falta una coalición, al menos como la del Gobierno Foral de Navarra, compuesta por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Este cuatripartito implantó el programa educativo Skolae por resolución 350/2018. La técnica de los colorines. No busquéis la palabra matemáticas en todo el plan. Es más como la coeducación al servicio de la lucha contra el heteropatriarcado propio del capitalismo. Según este panfleto oficial, el amor romántico es un constructo social y se deben cuestionar los privilegios de la masculinidad hegemónica. Solo esto ya sería para cesar a un montón de expertos. Pero lo que causó la polémica fueron las actividades extraescolares, vivencias lo llamaban, en el ámbito de la escuela y la familia, y diferentes juegos eróticos de 0 a 18 años. Varias asociaciones de padres presentaron demandas contra la imposición de esta basura ideológica, y es que nada menos que la Constitución española les daba la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo declaró nulo de pleno derecho por 2 veces, la última en 2024. Pero, ¿sabéis a quién sí le gustaba? A la UNESCO. ¿Os acordáis del colorcito de la educación de calidad para la igualdad de género y todo lo que no sea geografía e historia? Pues ya está. Aquí tenemos a la jefa del siguiente cuatripartito recibiendo el premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres en 2019.
Este premio consistía en $50.000 financiados por la República Popular China, muy comprometida con la cultura del desarrollo sostenible de Occidente. Donde sí le dieron un empujón a la ventana es en Alemania. El muy feminista y socialista gobierno del SPD rebajó la tipificación de la posesión de material explícito de grave a leve. La Asociación de Corruptores Retorcidos 13 emitió un comunicado después de la noticia. Solo por el nombre ya os imaginaréis de qué va la vaina. Que bien, pero que era insuficiente, que las penas máximas seguían siendo las mismas y que los grupos políticos deberían pedirles disculpas por las injustas condenas sufridas por la ley anterior. Y es que su fundador, Dieter Gieseking, este pájaro con antecedentes penales por zoofilia, reunió 50.000 firmas de otros 50.000 enfermos para solicitar al Parlamento alemán la legalización de las relaciones intergeneracionales y la rebaja de la edad de consentimiento. La excusa, los derechos de los menores. Derecho. Bueno, en el ecosistema progre tenemos a los progres normales y a los que se duchan. Pues, los del voto útil se gastaron 15.000 euros del Ayuntamiento de Almería en esta campaña que también se salía de la escala de Overton. Pidieron disculpas, retiraron los carteles, pero no recuperaron la pasta de sus vecinos. Recordad que la sanidad y la educación no se pagan solas, que si no pagásemos impuestos no tendríamos estos milagros, y que si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto, aquí. Hello, my name is Lindsey Graham and I am a cat. Meow, meow. Confession. I'm not actually a cat, guys, just because I say I am. You've not agreed to or committed to addressing me as a cat simply because I demand it. It is just as biologically impossible for me to become a cat as it is for a man to be a woman. Do you believe that the actions of a grown man playing dress up as a woman affects the students and staff positively or negatively? A public school is not the place for social experiments in altered realities or gender ideologies. Thank you.